Cordial saludo. Me presento, mi nombre es Sandra Yurley Cárdenas, estudiante de la especialización en Neuropsicología de la Educación, licenciada en Educación Infantil y actualmente docente de primera infancia con estudiantes en rangos de 5 a 6 años. Mi nombre es Luisa Fernanda Garzón, licenciada en Educación Artística, docente de danza en la actualidad, estudiante de Psicología de 10º semestre y primer semestre de la especialización en Neuropsicología en la Universidad Iberoamericana. En el presente video tendremos la oportunidad de hablar sobre aquel concepto que es la percepción, sus significados, cuáles son los órganos que le ayudan a realizar cada una de sus funciones, teniendo en cuenta que la percepción es un proceso cognitivo complejo, que es el que se encarga de captar, procesar, interpretar estímulos sensoriales. Esta información es captada a través de órganos de los sentidos y procesada posteriormente en áreas cerebrales específicas, que a continuación en el video las iremos hablando poco a poco. Pero, ¿qué es lo que hacemos con esta información? Entonces, cuando llega, intentamos combinar esta información con nuestro conocimiento previo para darle un significado. Entonces, poco a poco, en el comunicado del video, hablaremos sobre cada uno de estos procesos. La percepción, teniendo en cuenta que es la capacidad de los organismos para obtener información sobre su ambiente a partir de los efectos que los estímulos producen sobre los sistemas sensoriales. Encontraremos la tabla de contenido que nos permitirá conocer aquellos constructores teóricos relacionados con la percepción y asociados con los procesos cognitivos. Comenzaremos con nuestro primer teórico a tratar, la transducción. En el sistema nervioso típicamente se refiere a un evento estímulo o alerta que se convierte en un potencial de acción. Este se transmite a lo largo de las acciones hacia el sistema nervioso central para su integración. Es un paso en el largo proceso del procesamiento sensorial. En el proceso de transducción infieren los sentidos de las personas. A continuación desglosaré cada uno de ellos, sus características y procesos. Encontramos el sistema visual. Células sensoriales convierten la energía física de las señales luminosas en impulsos eléctricos que viajan hacia el cerebro. En el sistema auditivo, las vibraciones del sonido, que en este caso se llaman energía mecánica, son transducidas en energía eléctrica por las células ciliadas en el oído interno. Esto convirtiéndose en vibraciones en las moléculas de aire que a su vez hacen vibrar el tímpano. En el sistema olfatorio encontramos que las moléculas de olor en el moco se unen a los receptores de proteína G en las células olfativas, esto causando y desencadenando la liberación de neurotransmisores. En el sistema gustativo, la percepción de 5 cualidades primarias del sabor, que ya las conocemos comúnmente como dulce, salado, amargo, agrio y umami. Depende de las vías de transducción del sabor a través de las células receptoras del sabor, proteína G, canales icónicos y enzimas efectoras. Y por último, el sistema somatosensorial, que es la transducción sensorial, implica principalmente la conversión de la señal mecánica como presión, compresión de la piel, estiramiento, vibración e impulsos electrónicos a través del proceso de mecanotransducción. Las estructuras subcorticales están representadas por un conjunto de formaciones neuronales de características diversas, ubicado en la profundidad del encéfalo, entre las cuales se incluyen el diencéfalo, la glándula pituitaria, estructuras límbicas y los ganglios basales, actualmente llamados núcleos basales. Estas estructuras están involucradas en actividades complejas como la memoria, emociones, placer y producción de hormonas. El sistema o estructura suborbital localizada en ambos hemisferios cerebrales está compuesta por aquellos centros cerebrales que se ubican entre la sustancia blanca, situándose cerca de la región lateral y ventral de los ventrículos laterales. La estructura suborbital está conformada por diferentes núcleos, concretamente por 4, el hipocampo, el cerebelo, la amígdala y los ganglios basales, cada uno de ellos con una localización y unas funciones específicas. A grandes rasgos, las principales funciones en las que se ven envueltos estos centros cerebrales incluyen la regulación del carácter y las respuestas emocionales, la regulación de las respuestas instintivas de la persona, respuestas de huida, hambre, modulación de las funciones viscerales y endocrinas del organismo, regulación de los procesos de vigilia y sueño y regulación de los procesos de tensión y excitación. El hipocampo.
Este pequeño órgano ubicado en el lóbulo temporal intermedio y con una forma que se asemeja a la de un caballito de mar es una de las partes más importantes del sistema límbico. Está asociado directamente a los procesos de memoria, especialmente la memoria de largo plazo y la navegación espacial. El cerebelo está ubicado en la zona inferior de los hemisferios cerebrales. Se mantiene conectado con el resto del encéfalo, enviando información acerca de los movimientos corporales. Esto quiere decir que posee dos funciones primordiales: el desarrollo del aprendizaje motor y control de los movimientos adquiridos mediante la creación de patrones neuronales que los convierten en movimientos mecanizados, y la corrección de los errores en el movimiento mediante la retroalimentación. Los ganglios basales tienen la capacidad de unir las regiones inferiores del encéfalo, como el tronco y la médula espinal, con las superiores situadas en la corteza cerebral. Los ganglios basales tienen como función, nos otorgan la posibilidad como de realizar todas aquellas actividades rutinarias que, aunque las realicemos de manera voluntaria, las hacemos sin pensar. La ejecución de movimientos voluntarios que las personas llevan a cabo de manera inconsciente. Finalmente, la amígdala es una estructura de apariencia de almendra ubicada en lo más profundo de los lóbulos temporales. Es una estructura que es muy interesante porque genera, está en lo más profundo y es la principal reguladora de nuestras emociones básicas, así como de nuestros instintos de supervivencia más primarios. Las funciones cerebrales superiores se asocian con la actividad de la corteza cerebral y su influencia sobre estas estructuras. Es por eso que la corteza cerebral se organiza en diferentes áreas funcionales, como las áreas sensitivas, motoras y de asociación. Tiene una gran variedad de funciones, entre ellas la percepción e interpretación de la información sensitiva y la planeación e iniciación de la actividad motora. Su principal responsabilidad de la cognición humana es desempeñar un papel esencial en la percepción, la memoria, el pensamiento, el lenguaje, la habilidad mental, el intelecto y la conciencia. La corteza cerebral se divide en 6 lóbulos según el orden de los surcos principales. Cada lóbulo tiene giros que contienen cuerpos neuronales involucrados en funciones específicas. 4 de los 6 lóbulos, el frontal, parietal, temporal y occipital, obtienen su nombre de acuerdo con los huesos craneales subyacentes. La corteza es la parte más desarrollada del cerebro humano y es responsable de pensar, percibir, producir y entender el lenguaje. Lleva a cabo funciones como el lenguaje y el pensamiento abstracto, junto con aspectos perceptivos, de movimiento y otros. La mayor parte del procesamiento de la información ocurre en la corteza cerebral. El procesamiento cerebral son aquellos procesos mentales que nos permiten recibir, seleccionar, almacenar, transformar, elaborar y recuperar información del ambiente. Esto nos permite entender y relacionarnos con el mundo que nos rodea. En el curso de solo un día utilizamos nuestras funciones cerebrales continuamente. El cerebro recibe información procedente de sus sentidos: ojos, oídos, nariz y otros órganos sensoriales. Procesa la información, genera pensamientos e ideas y envía mensajes a su cuerpo. Por ejemplo, indica a los músculos moverse para que pueda caminar, hablar y hacer las cosas que tiene que hacer. El cerebro también controla gran parte de lo que el cuerpo no lo piensa. Por ejemplo, el cerebro ajusta automáticamente la respiración, su frecuencia cardíaca y su presión arterial. A continuación hablaremos sobre el tema de agnosias y sus tipos. Antes debemos recordar que la información que llega a nuestro cerebro desde un contexto original es recibida por receptores sensoriales. Estos receptores sensoriales están ubicados en diversas estructuras. Una de ellas es el tálamo. Ellos permiten codificar esos estímulos que han llegado, ya sea por medio visual, auditivo, olfatorio o táctil. Este proceso es denominado gnosia, pues permite reconocer ese estímulo que se está generando. Sin embargo, cuando esas partes, esas estructuras reciben algunas lesiones que impiden reconocer esos estímulos que se están generando a partir de un contexto por diferentes maneras, se llama agnosis. No puedo ver, no puedo reconocer, no puedo interpretar lo que está pasando a mi alrededor.
La agnosia es entonces un trastorno neurológico que se manifiesta como la imposibilidad de identificar los estímulos que percibimos por nuestros sentidos. Esta enfermedad o esta condición se produce a causa de una lesión en las áreas del cerebro encargadas de la percepción, la memoria y la identificación. Según en qué parte del cerebro se encuentre esta lesión, afectará un sentido concreto. Es decir, solo se podrá afectar estados como el tacto, la visión, la audición, el olfato o el gusto. De esta manera existen diferentes tipos de agnosia que a continuación daremos algunas de las características. Según el punto del cerebro donde se encuentre la lesión, se afectará un sentido. Puede ser el visual, el táctil, el olfatorio o el auditivo. Por eso existen diferentes tipos de agnosias que a continuación explicaremos. Los tipos de agnosias están divididas en las siguientes. Agnosia auditiva. Esta agnosia auditiva se identifica porque es la incapacidad de reconocer sonidos o el lenguaje. Por ejemplo, cuando suena el sonido de los pájaros, cuando suena un timbre. Principalmente encontramos la afasia de Wernicke, incapacidad para comprender el lenguaje, y la amusia, no se reconoce la música. Como otro tipo de agnosia encontramos la gustativa. Es la incapacidad para identificar los alimentos mediante el gusto. Por ejemplo, cuando se come una manzana pero no se sabe identificar el sabor. Encontramos la agnosia olfativa. Es aquella incapacidad para reconocer el olor de alimentos, perfumes, etc. La agnosia táctil o asterognosia es la imposibilidad para identificar objetos a través del tacto. Por ejemplo, buscar algún objeto ayudándose de su textura o tamaño. Y por último, la agnosia visual. Es aquella imposibilidad de reconocer objetos con la vista, sin que los órganos sensoriales estén dañados. Muchísimas gracias por escuchar nuestra presentación. Dentro de las conclusiones que nosotros tuvimos fue la percepción es un instrumento individual que realizan las personas que consisten en recibir, interpretar, codificar y comprender las señales y estímulos que provienen desde un contexto a partir de la actividad sensitiva. Es un proceso cognitivo que nos permite interpretar nuestro entorno a través de los estímulos que captamos mediante los sentidos. Esta capacidad cognitiva es de gran importancia, pues se usa a diario. Muchas gracias.